¿Recuerdan cuando decimos propiedades de las razones trigonométricas? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las primeras identidades trigonométricas, que son las identidades recíprocas. A ver, la primera identidad recíproca, al momento de multiplicar la primera razón trigonométrica, ¿cuál es? A ver, seno de un ángulo, vamos a llamarle alfa, beta, teta, no sé, ¿ya? Seno de X o de alfa, ¿ya? Seno de alfa, ¿no? ¿Por qué? Multiplicado con la última razón trigonométrica. ¿Cuál es? La cosecante. La cosecante del ángulo alfa. Esto de aquí, ¿cuánto sería? Igual a la unidad, ¿verdad? Ahora, seguidamente, vamos por acá con la segunda razón trigonométrica. ¿Cuál es? El coseno del ángulo alfa multiplicado por la secante, con la penúltima. Esto también, ¿cuánto me daría? Me daría 1. ¿Ya? A ver, la tercera identidad recíproca. ¿Cuál sería? Tangente, las que están en el centro, ¿verdad? ¿Quiénes son? La tangente del ángulo alfa por la cotangente del mismo ángulo, eso también sería igual a la unidad. Y ya saben ustedes que de aquí salen 2, ¿no? Se deriva 2, ¿no? Se despeja, en otras palabras. Si yo quiero decir seno de un ángulo alfa, seno del ángulo alfa, que es igual, este cosecante pasa dividiendo, ¿no? Sería 1 sobre cosecante. Y si yo deseo cosecante, ¿a qué será igual? A cosecante va a ser igual a 1 sobre seno. ¿Ya? No se olviden que de aquí se despeja 2 más, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver las identidades, ¿ya? Por cociente. A ver, por acá. Las identidades por cociente. 2. Las identidades por cociente, por división, ¿no? Por cociente. A ver, ¿cuáles son las identidades por cociente? Hay que recordar que el cociente viene a ser el resultado de una división. Cada vez que ustedes encuentren seno del alfa, de un ángulo alfa, dividido entre coseno de un ángulo alfa, esto de aquí me va a dar tangente del ángulo alfa. No te olvides, seno sobre coseno es igual a la tangente. O viceversa, tangente a qué es igual, seno sobre coseno. ¿Ya? Muy bien. A ver, por acá. También yo puedo decir, ¿no?, que al momento de dividir coseno de un ángulo entre el seno de un ángulo, ¿no? Ahora mira, acá es seno entre coseno, ahora es viceversa. Coseno entre seno. ¿A qué va a ser igual? A la cotangente del ángulo alfa. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen 2 propiedades, ¿ya? Muy bien. Ahora, la 3, las identidades pitagóricas. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas, ¿ya? Muy bien. A ver, esto viene del teorema de Pitágoras, ¿verdad? A ver, las identidades pitagóricas. La primera identidad pitagórica, ¿cuál va a ser? Son 3 identidades, ¿ya? La primera identidad pitagórica viene a ser seno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Esto de aquí va a ser igual a ¿quién? A la unidad. Ya no te olvides entonces. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda identidad pitagórica. Ya, a ver, ¿cuál será la segunda identidad pitagórica? Chicos, mira, ¿qué sucede si yo divido a cada uno de los términos entre seno cuadrado? A ver, vamos a dividirlo, ¿ya? Entre seno cuadrado, entre seno cuadrado, entre seno cuadrado. Fíjate bien, ¿ya? A ver, seno cuadrado entre seno cuadrado, ¿cuánto va a ser?
va a ser igual a la unidad, ¿sí o no? Muy bien, fíjate bien ahora, mira. Más coseno cuadrado entre seno cuadrado. Si los exponentes son iguales, entonces se puede dividir coseno entre seno. ¿Cuánto es coseno entre seno? Cotangente. Entonces, esto de aquí va a ser cotangente al cuadrado del ángulo alfa. ¿Se dieron cuenta, no? Ahora, mira, ¿alguien me puede decir cuánto es 1 entre seno cuadrado de un ángulo alfa? Es fácil decir, ¿no? Por acá, mira, en las identidades recíprocas. Si este seno que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Sería 1 entre seno. Y 1 entre seno que es igual a la cosecante. Ah, mira, acá 1 entre seno, pero al cuadrado. Entonces, 1 sobre seno que es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo alfa. Miren, ahí tenemos prácticamente la segunda identidad pitagórica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos la tercera identidad pitagórica? La tercera identidad pitagórica vamos a encontrarlo dividiendo a cada uno de los términos entre el coseno al cuadrado. ¿Ya? Veamos a ver qué sucede. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, por acá también entre coseno al cuadrado, por acá también, miren, entre coseno cuadrado. ¿Ya? Fíjate ahora. ¿Cuánto es seno cuadrado de un ángulo entre coseno cuadrado? Mira, si los exponentes son iguales, se puede dividir seno entre coseno. Seno entre coseno es igual a ¿cuánto? A la tangente. Entonces, esto sería la tangente al cuadrado del ángulo alfa. Más, ahora miren, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, eso es 1, obviamente. Al dividir cantidades iguales, es igual 1. Muy bien. Y 1 entre coseno. Ajá, la unidad entre el coseno. Fíjate bien. Este coseno que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 entre coseno? Secante. Pero al cuadrado del ángulo alfa. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos las tres identidades pitagóricas. ¿Ya? Tres identidades pitagóricas. Es obvio decir, ¿no? Que de aquí, jovencitos, de aquí salen 2, ¿verdad? 2. Por decir, si yo quiero seno cuadrado de un ángulo alfa, este coseno cuadrado que está sumando, ¿cómo pasa? Pasa restando. Seno cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? A 1 menos coseno cuadrado de alfa. De la misma manera, coseno cuadrado de un ángulo, ¿a qué será igual? A 1 menos seno cuadrado. Simplemente por simple despeje. De la misma manera, aquí también salen 2 más, ¿verdad? Aquí también salen 2 más. ¿Ya? Muy bien. Esa es la teoría no resumida, pero hay más identidades, las identidades auxiliares, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? A ver, entonces, estas son las identidades trigonométricas fundamentales. Obligatoriamente ustedes tienen que aprenderse esas identidades trigonométricas, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos por acá. Ya, ok. Vamos a ver por acá, ¿ya? A ver, vamos a ver el ejercicio número 1. Para que vean que es simple, ¿ya? Los ejercicios propuestos. Vamos a ver por acá los ejercicios propuestos. Ya está. El primer ejercicio, ¿ya? Primer problemita. La primera parte no lo voy a borrar, ¿ya? Para guiarnos, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Ustedes están en un proceso todavía de aprendizaje. Vamos a ver por acá la primera pregunta. Reducir E, que es igual a la tangente del ángulo X por el coseno de X más el seno del ángulo X. ¿Ya está? A ver, fíjate bien qué voy a hacer ahí. ¿Ya? Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Miren, la tangente es una identidad por división. Tangente, ¿a qué es igual? Seno entre coseno. Entonces vamos a reemplazarlo, ¿ya? Bajamos E y por acá. Tangente, saco a tangente y lo reemplazo por su identidad, ¿no? Sería
seno del ángulo X entre el coseno del ángulo X por el coseno del ángulo X más el seno del ángulo X. ¿Ya está? Seguidamente, ¿qué va a suceder aquí? Mira, como existe multiplicación, ¿no? Y coseno arriba, coseno abajo, numerador, denominador, se cancelan. Hasta la vista, baby. Se van, ¿verdad? Ahora, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando por acá seno de X más seno del ángulo X. Entonces, al sumar, ¿no? Dos entidades semejantes, seno de X más seno de X, me da 2 veces la misma cantidad. 2 veces seno del ángulo X. Listo. Esa sería la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Sería la A. ¿Ya? Ustedes ya tienen, ¿no? Su ficha, ¿verdad? Muy bien. Veamos la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta 2. Muy bien. A ver, en la pregunta 2 dice reducir E, ¿ya? Reducir E, que es igual a seno al cubo del ángulo X por la cotangente al cuadrado del ángulo X por la secante al cuadrado del ángulo X. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Es simple, ¿eh? Todos son aquí factores, ¿verdad? Todo es multiplicación. Seno cubo de X por cotangente cuadrado de X por la secante al cuadrado de X. La idea aquí en esta expresión es simplificarlo. ¿Ya? Las entidades por simplificación. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar las razones. Por ejemplo, la cotangente cambiarla en función de seno y coseno. La secante cambiarla en la función coseno, ¿verdad? Entonces la idea, ¿qué cosa es? ¿No? Cambiar, ¿no? Todo lo que no está expresado en seno y coseno, cambiarla a ella, ¿ya? A ver, veamos, por acá. E es igual. Esto lo bajo nomás, ¿ya? Sería seno al cubo del ángulo X por, en vez de colocar cotangente al cuadrado, yo voy a colocar por acá coseno al cuadrado de X entre seno al cuadrado del ángulo X. Por la secante. La secante, acá está, mira la secante, por acá. Aquí está la secante, ¿sí o no? Ahí está la secante. La secante, ¿a qué es igual? Este coseno pasa dividiendo. Ah, la secante es 1 entre coseno. Pero como está al cuadrado, acá sería 1 entre el coseno al cuadrado del ángulo X. Ajá. Ahora, como son factores, yo puedo cancelar arriba, abajo, coseno cuadrado de X, coseno cuadrado de X, ¿no? Se van, suá, suá, se canceló. Muy bien. Entonces por acá yo tengo seno al cubo de X entre seno cuadrado de X, ¿verdad? Pero como está el cubo y acá está el cuadrado, se restan los exponentes. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando seno del ángulo X, ¿verdad? Así de simple, ¿ya? Entonces sería la alternativa, la A también. Muy bien. ¿Ya? Así de simple. Veamos la pregunta número 3. ¿Ya? Facilito, está fácil, ¿ah? Pregunta 3. A ver, en la pregunta 3 dice reducir E, que es igual a seno de X por cotangente de X más el coseno de X por la tangente del ángulo X. Menos, ya, aquí abajo sería seno al cuadrado del ángulo X, ¿ya? Por la cosecante de X. Menos el coseno cuadrado de X por la secante del ángulo X. Ahí está bien, ¿ya? Seno por cotangente más coseno por tangente menos el seno cuadrado por la cosecante menos la cosecante cuadrado por la secante del ángulo X. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí en este sencillo problema. Veamos. E es igual bajo seno del ángulo X.
En vez de colocar cotangente, ¿qué voy a colocar? A ver, cotangente es igual colocar, a ver, coseno sobre seno, ¿verdad? Saco cotangente, entonces ingresa coseno de x dividido entre seno de x. Más, a ver, bajo aquí el coseno de x por tangente. Ah, tangente es seno de x dividido entre el coseno del ángulo x. Menos, por acá, a ver, seno cuadrado, deja ese seno cuadrado, déjalo ahí, ¿ah? Deja. Muy bien, sería acá, seno cuadrado de x, ¿verdad? Seno al cuadrado del ángulo x. La cosecante, por acá está, mira la cosecante. Este cosecante queda y este seno de alfa, ¿no? Pasa a dividir. Entonces la cosecante que es igual a 1, en vez de colocar cosecante, ¿qué voy a colocar? 1 entre seno, en este caso, del ángulo x. Menos, por acá yo digo coseno cuadrado de x. Ya está, por secante. Secante que es igual a 1 entre coseno, ¿ya? Sería por acá 1 entre el coseno del ángulo x. ¿Ya está? Ahora simplifico. Suá, suá. Suá, suá. Aquí, seno cuadrado entre seno de x, me queda seno de x, ¿ya? Acá, cancelo, me queda seno del ángulo x. De la misma manera acá, me quedaría coseno del ángulo x, ¿ya? A ver, continuamos a ver qué quedaría por acá. Coseno de x, más el seno de x, ¿está bien? Menos, por acá, ¿qué me queda? Seno de x menos el coseno del ángulo x. ¿Ya está? Ahora, coseno de x positivo con coseno de x negativo se matan, ¿no? Se matan. Entonces, ¿qué hago aquí? Hasta la vista, baby. Se van, se cancelan. De la misma manera acá. Hasta la vista, baby. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando de que E es igual a ¿cuánto? E es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver. Claro, muy bien. Muy bien, Parvina Pachas. Sale 0. A ver, continuamos, jovencitos, por acá, con la pregunta número 4. ¿Ya? Vean, por acá, la pregunta 4. A ver, en la pregunta 4 dice reducir E. ¿Ya? Reducir E, que es igual a ver, por acá tengo seno de X más el coseno de X al cuadrado menos seno de X menos el coseno de X al cuadrado, todo esto multiplicado por la tangente del ángulo X. ¿Ya? Ya está. A ver, mire, fíjate bien por acá. Mire, ojito, aquí hay que recordar propiedades algebraicas. ¿Ya? Aquí hay que recordar propiedades algebraicas, productos notables. ¿Se acuerdan ustedes la identidad de Legendre? Claro que sí, tienen que recordar, ¿verdad? Por acá, yo digo, ¿no? A más B al cuadrado más Binomio al A cuadrado. menos B al cuadrado. Claro, binomio al cuadrado, pero existe una propiedad, acá sería menos, ¿no? Acá, menos. Que se llama la identidad de Legendre. Mira, A más B, la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado. Acá está, mira, la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado. Esto de aquí, jóvenes, si ustedes efectúan este binomio al cuadrado, con este binomio al cuadrado lo efectúan, lo simplifican, lo reducen, me va a quedar 4 veces AB, ¿ya? Esto se le conoce como la identidad de Legendre. No te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, aplicamos esa identidad para hacerlo rapidito. Mira, toda esta parte pertenece a la identidad de Legendre. ¿Está bien? Entonces, la propiedad que dice 4 veces, todo esto se transforma en ¿qué? En 4 veces A por B. A es el primero y B es el segundo. ¿Quién es el primero acá?
seno de X. ¿Y quién es el segundo? Coseno de X, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí le coloco el corchete. ¿Multiplicado por quién? Ah, tangente, ve, tangente. Tangente, ¿a qué es igual tangente? Tangente es seno Seno de de X sobre coseno de X. Así es, perfecto. Seno de X entre coseno de X. Como hay multiplicación, ya la suma, no, aquí no existe la suma, ya. Solo todos son factores. ¿Qué hago? A ver, coseno, coseno, ¿verdad? Se van hasta la vista, baby, se cancela, ¿no? Se matan. 4 seno cuadrado de X. 4 seno cuadrado del ángulo X. Entonces, aquí en la pregunta 4 sale la D de dedo, ¿no? La D de dinosaurio. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces con la pregunta número 5, ¿ya? A ver, la primera parte lo voy a dejar. Ajá. Vamos a ver por acá. Vayan avanzando ustedes, ¿ya? Ya está. A ver, veamos por acá. La pregunta 5. En la pregunta 5 dice reducir E, que es igual 2 seno de X más el coseno de X al cuadrado más seno de X menos 2 veces el coseno de X al cuadrado, ¿ya? Muy bien. 2 seno de X más coseno de X al cuadrado más seno de X menos 2 veces coseno de X al cuadrado. Ahí ya no podemos utilizar la identidad de leyenda, ¿sí o no? ¿Verdad? Acá tengo la suma y acá la resta, pero de aquí ya falta el 2, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a utilizar, ¿no? El binomio al cuadrado. ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces aquí es una parte algebraica, ¿no? El binomio al cuadrado. Por acá. Ustedes ya saben esta parte. Ojo. Vamos a recordar. Si yo tengo la suma de un binomio al cuadrado, esto que es igual, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si fuera diferencia, ya saben, ¿no? Que se cambian, ¿no? El segundo término, ¿no? Los signos van alternados, más, menos, más, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a utilizar esa propiedad algebraica. Veamos. ¿A qué es igual? Aquí, 2 seno de X más coseno de X al cuadrado. El primero al cuadrado eleva 2 seno de X al cuadrado. ¿Cuánto daría? 4 veces seno al cuadrado de X. ¿Está bien? Después, ¿qué hace este 2? Este 2 baja, multiplica a A y a B. ¿Me dejo entender? 2 a B. Este 2 baja, multiplica a A y a B. Este 2 multiplica, ¿verdad? Sería 2 por 2, 4. Seno por coseno. Entonces me quedaría acá más 4 veces seno de X por coseno de X. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, continuamos. Aquí me quedaría el segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado. Sería más el coseno cuadrado del ángulo X. ¿Te das cuenta, verdad? Muy bien. Sumado, sería más, por acá a ver, el primero al cuadrado, seno al cuadrado de X. Como aquí menos, entonces le dejo aquí menos, ¿no? Ese 2 multiplica, ¿verdad? A ambos. 2 por 2 sería 4 veces, ¿quién? Seno de X por coseno de X. Más el segundo al cuadrado. Dale 5. Claro, sale 5. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, rápidamente, aquí el alumno ya sabe que se cancela 4 senos por coseno, menos 4 senos por coseno. Se cancelan, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. ¿A qué es igual? Sumamos, mira, 4 seno cuadrado más un seno cuadrado, ¿cuánto me queda? 5 veces seno al cuadrado de X. Más, de la misma manera, aquí tengo 5 veces coseno al cuadrado de X. Como aquí se repite 5, se factoriza 5. Sale 5 y me estaría quedando seno cuadrado de X
más el coseno cuadrado del ángulo X. Ahí está. Y esto de aquí, ¿qué cosa es? Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Es la primera identidad pitagórica. Acá está bien. Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Cuánto es? Es 1, pues. ¿No? Muy bien, esta es la identidad pitagórica. Y 5 multiplicado por 1 me daría ¿cuánto? 5. Por lo tanto, ¿no? E es igual a 5. A ver, miramos las alternativas, sería la C de campeón. Ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, van tomando nota, ¿ya? Tienen que ir tomando nota. Veamos la pregunta número 6, ¿ya? A ver, y la pregunta 6, ¿cómo sería la pregunta 6? A ver. A ver, por acá. Veamos la pregunta número 6, ¿ya? En la 6 se dice reducir E, que es igual a 1 menos seno al cuadrado de X dividido entre 1 menos el coseno cuadrado de X. Más 1. Ajá. Facilísimo. A ver, miren. Ustedes saben la primera identidad pitagórica. Seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X es igual a la unidad. ¿Sí o no? Ya está. Esto de aquí, ¿no? Si yo digo, a ver, ¿a qué es igual seno cuadrado del ángulo X? Este coseno está sumando, pasa restando. 1 menos coseno cuadrado de X. De la misma manera, ¿qué es igual coseno cuadrado de X? Coseno cuadrado de X, ¿a qué es igual? A 1 menos el seno cuadrado del ángulo X. Por acá observan. ¿Qué observan en la parte del numerador? En la parte del numerador tengo 1 menos seno cuadrado. Ah, 1 menos seno cuadrado. Por acá está, mira, 1 menos seno cuadrado. ¿A qué es igual? Al coseno cuadrado. Esto de aquí me quedaría coseno al cuadrado del ángulo X. Entre 1 menos coseno, a ver, 1 menos coseno cuadrado de X, ¿a qué es igual? Al seno al cuadrado. Seno al cuadrado del ángulo X. Más la unidad. ¿Ya está? Seguidamente, como los exponentes son iguales, se puede dividir, ¿no? Coseno entre seno. Ajá. Coseno entre seno, ¿qué cosa es? Una identidad por cociente. Por acá está. Coseno sobre seno, ¿qué es igual? A la cotangente. Pero como está al cuadrado, me estaría quedando cotangente al cuadrado del ángulo X. Más la unidad. A ver, cotangente cuadrado de X más la unidad. Entonces, esto de aquí, ¿a qué es igual? A una identidad pitagórica. ¿Cuál es la primera, la segunda o la tercera identidad pitagórica? ¿Qué dicen ustedes? Cotangente al cuadrado de X más 1. O viceversa, 1 más cotangente al cuadrado. Por acá está, mira. 1 más cotangente al cuadrado del ángulo alfa. ¿A qué es igual? A la cosecante. Entonces, esta de acá es la identidad pitagórica. ¿Ya? Así de simple. Esto aquí es igual, a ver, a la cosecante. Cosecante al cuadrado del ángulo X. Entonces, en la pregunta número 6 sería la D de dedo, ¿no? La D. ¿Ya? Muy bien. Así de fácil. A ver. Continuamos, jóvenes, con la pregunta número 7, ¿ya? Con la pregunta 7. Veamos en la pregunta 7. ¿Qué dice? ¿Ya? Porque son 16 problemitas, ¿no? A ver, reducir E, que es igual a secante al cuadrado de X menos 1
por la cotangente de X. ¿Ya? Entre cosecante al cuadrado de X, ¿no? Menos 1 por la tangente del ángulo X. ¿Ya está? A ver, veamos. ¿A qué es igual secante cuadrado de X menos 1? ¿Ah? ¿Y a qué será igual cosecante cuadrado de X menos 1? ¿Ya? Observen. Observa la segunda y la tercera identidad pitagórica. ¿Qué tenemos en la segunda identidad pitagórica? 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. ¿Es igual a qué? A la cosecante al cuadrado del mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, jovencitos? ¿Ah? ¿Qué sucede aquí? Yo tengo por acá, a ver, cosecante cuadrado de X menos 1. ¿Sí o no? Este 1 simplemente va a pasar a restar, ¿no? Entonces lo paso restando. Acá, ya saben que cosecante cuadrado de un ángulo menos 1, ¿a qué es igual? A la cotangente. Lo reemplazan ahí. De la misma manera, yo tengo por acá, a ver, tangente al cuadrado, mira, tangente al cuadrado de alfa más 1, ¿a qué será igual? A la secante al cuadrado del alfa, ¿verdad? Del ángulo alfa. Entonces, si aquí está sumando el 1, puede pasar restando, ¿no? Menos 1. ¿A qué será igual? A la tangente al cuadrado. ¿Ya? Así de fácil. ¿A qué es igual? Lo reemplazamos. Secante cuadrado de X menos 1. Ajá, acá está. ¿A qué es igual? A la tangente al cuadrado de X. ¿No? Por la cotangente de X. Dividido. Dividido. Cosecante cuadrado de X menos 1. Cosecante cuadrado de X menos 1. ¿A qué será igual? A la cotangente. Cotangente al cuadrado de X por tangente del ángulo X. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el resto ya es simplificación, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? A ver, mira, tangente al cuadrado y acá tangente de X. Se cancela y en el numerador me estaría quedando tangente, ¿no? Tangente de X. Dividido, por acá, a ver, cotangente de X entre cotangente al cuadrado. También se simplifica, pero como acá hay cotangente por cotangente, solamente simplifica un cotangente. Solamente me estaría quedando cotangente del ángulo X. ¿Ya? A ver, seguidamente, ¿no? Ustedes saben de que por aquí existe el 1 invisible, ¿no? 1. Por acá, ¿cuánto es 1 entre cotangente? A ver, 1 entre cotangente. Por acá, mira. Si este cotangente está dividiendo, pasa dividiendo 1 sobre cotangente, ¿qué me queda? Tangente. No te olvides, ¿ah? Entonces, 1 sobre cotangente, ¿a qué es igual? A la tangente de X. Por otra vez tangente del ángulo X. Entonces me quedaría, a ver, tangente de X por tangente de X me quedaría tangente al cuadrado del ángulo X. Así de simple, ¿ya? Entonces sería, la respuesta sería la B. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ajá. Muy bien. Pueden tomar nota, por favor. ¿Ya? Ya. A ver. Por acá, la pregunta 8.
A ver, en la pregunta 8. Simple, ¿eh? La 8 está facilísima. A ver, la 8 es reducir, ¿no? E es igual a la tangente de X por seno de X más el coseno de X, ¿ya? Muy bien. A ver, tangente por seno de X más coseno de X. A ver, jovencitos, tangente, ya saben que la pueden reemplazar, ¿no? Tangente es igual ¿a quién? A seno entre el coseno por el seno de X más el coseno del ángulo X. Entonces, esto se cancela. No se puede cancelar. A ver. Ajá, reducir tangente por seno de X más coseno de X. Ya. A ver, entonces, jóvenes, ¿qué va a pasar acá? Mira, E es igual, como aquí se multiplica seno de X por seno de X, me quedaría seno al cuadrado ¿de quién? De X. Este coseno de X que está dividiendo va a multiplicar a este coseno de X, ¿no? Entonces me quedaría más coseno de X por coseno de X, ¿a qué va a ser igual? Al coseno al cuadrado del ángulo X. Dividido, ¿entre quién? Entre el mismo denominador, pues. Entre el coseno del ángulo X. Entonces, E, ¿a qué es igual? Si observas en la parte del numerador, ajá, muy bien, en la parte del numerador, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es la primera identidad pitagórica. Esto de acá es 1 entre el coseno de X. Y 1 entre coseno, por acá está. Este coseno pasa dividiendo, que será igual a la secante, ¿no? Muy bien, secante del ángulo X. Eso es lo que debe salir, ¿verdad? Muy bien, chicos. Muy bien, sí. Muy bien, Parvina. Ya. De la misma manera, de la misma forma, ya, hace la pregunta número 9, ¿ya? La pregunta 9 lo hacen ustedes, ¿ya? Porque es lo mismo, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta número 10. Vean. A ver. En la pregunta número 10 dice, reducir, ¿ya? 10. Reducir E, que es igual a la secante de X por la tangente de X más la unidad dividido entre cosecante de X más la cotangente de X más la unidad, ¿ya? Secante por cosecante. A ver, acá está mal. A ver. Acá lo he escrito mal, ¿ya? En la pregunta 10, me estoy pasando a la pregunta 11. Me estoy pasando a la pregunta 11. A ver. En la pregunta 10 es E es igual a la secante de X más la tangente de X más 1 dividido entre la cosecante de X más la cotangente de X más la unidad. Ahora sí. ¿Ya? A ver, secante más tangente más 1 dividido entre cosecante más cotangente más 1. Ahora sí. A ver, eso de ahí, jovencitos, ¿a qué será igual? Veamos, ¿ya? A ver, esta secante vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a pasarla todos en función de seno y coseno, a ver qué sucede, ¿ya? Secante, ¿a qué será igual? Este coseno pasa dividiendo, ¿no? A 1. Entonces, en vez de colocar secante, yo voy a colocar 1 entre el coseno del ángulo X. ¿Está bien? Muy bien. A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más?
Tangente. La tangente, ¿a qué es igual? Seno de x dividido entre el coseno de x más la unidad. Ya está. Muy bien. Cosecante. A ver, la cosecante del ángulo x es 1 entre ¿quién? Entre seno de x, ¿verdad? Más la cotangente es coseno de x dividido entre seno de x más la unidad. Muy bien. Ahora, aquí tengo una suma de ¿qué? De fracciones homogéneas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más seno de x entre coseno de x. Así, miren. 1 más seno de x entre el coseno de x más 1. Pero ustedes ya saben que este coseno de x va a pasar multiplicando, ¿no? A 1. Entonces acá me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Más el coseno de x, todo esto dividido, ¿entre quién? Entre el coseno del ángulo x. De la misma manera acá, me queda en el denominador, ¿no? Me queda 1 más coseno de x más ¿quién? Este seno de x pasa multiplicando 1, más seno de x ¿entre quién? Entre el seno del ángulo x. ¿Ya? Ahora, mira. ¿Qué voy a hacer acá? Extremos y medios, ¿no? Producto de extremos, producto de los medios. Pero observan acá, mira, 1 más seno de x más coseno de x, ¿no? Y acá también tengo 1 más seno de x más coseno de x. Al momento de efectuarlo, ¿no? Se va a tener que cancelar. Este se cancela con el de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me estaría quedando? De que es igual. Este seno de x no es un extremo. El inicio y el final pasa arriba, ¿no? Seno del ángulo x. Dividido entre ¿quién? Coseno de x, ¿no? Pasa al denominador. Muy bien. Eso lo saben ustedes a la perfección. Sale tangente de x. ¿Cuánto sale? Tangente. Tangente del ángulo x. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. De la misma manera, la pregunta número 11. La pregunta 11 es lo mismo. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya. A ver. Vamos a hacer la pregunta número 11, ¿ya? La pregunta 11. En la pregunta 11 dice reducir E, que es igual a la secante de X por la cosecante de X menos la cotangente de X entre secante de X por cosecante de X menos la tangente de X más 1. ¿Ya? Ya. A ver. A ver, jóvenes, eso diría que es igual. A ver, vayan pensando, a ver, eso diría a qué es igual, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿cómo sería acá? A ver, hay que tomar nota aquí, esta parte, ¿ya? Ojito, ojito. Cuando ustedes se encuentren, ojo, cuando ustedes se encuentren, a ver, tangente de X más cotangente de X, esto de aquí es igual colocar secante de X por cosecante de X.
estos jovencitos es una identidad auxiliar. ¿Ya? Claro que se puede hacer esta expresión de otra manera, pero para hacerlo directamente, ¿no? Para hacerlo rápidamente, vamos a utilizar esta propiedad. ¿Ya? Tangente más cotangente es igual secante por cosecante. ¿Ya? Después vamos a demostrar esta de aquí, ¿ya? Vamos a ver. Veamos por aquí. E es igual. Fíjate bien. Secante por cosecante. Acá está, mira. Secante por cosecante. Aplicando la identidad auxiliar. ¿Cuánto es secante por cosecante? Tangente más cotangente. Lo reemplazamos. Tangente de X más cotangente de X menos la cotangente de X. ¿Ya? Te estoy dando una identidad auxiliar, ¿ya? Dividido entre secante por cosecante. De la misma manera, tangente de X más cotangente de X menos la tangente de X. Más la unidad. ¿Ya? Entonces, rápidamente aquí se cancela cotangente de X positivo con cotangente de X negativo. Se elimina, ¿no? Por acá, tangente de X menos tangente de X. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando de que E es igual a la tangente de X dividido entre la cotangente de X más la unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, si el cotangente de X está en el denominador y lo quiero pasar al numerador, ¿en qué se transforma? Se transforma en la tangente. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes de que aquí hay un 1 invisible, pues. Y 1 entre cotangente, mira acá está, 1 dividido entre cotangente, por acá, mira. Si este cotangente lo paso dividiendo, estaría quedando 1 entre cotangente, que es igual a la tangente, pues. Entonces, si yo divido 1 entre cotangente, ¿a qué es igual? A la tangente de X por la tangente de X más la unidad. Ajá, muy bien. Tangente por cotangente me quedaría tangente al cuadrado de X más la unidad. Tangente cuadrado de X más 1 es la tercera entidad pitagórica. Observen ahí, tangente cuadrado de X más 1, ¿a qué es igual? A la secante al cuadrado del ángulo X. Esa sería la respuesta a la pregunta número 11. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la pregunta 12. A ver. En la pregunta 12. ¿Ya? Veamos. Reducir E. Reducir E, que es igual a seno a la cuarta de X menos el coseno a la cuarta de X entre seno de X más el coseno de X, ¿verdad? Por la secante del ángulo X más la unidad. Listo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Para este tema también tienen que saber álgebra, los productos notables, la factorización. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya, muy bien. Ya. A ver. ¿Cómo sería por acá? Mira, seno a la cuarta de X menos coseno a la cuarta de X. Aquí me da, ¿no?, una diferencia. Los exponentes, ¿cómo son? Los exponentes son pares. Entonces no es cualquier diferencia. Se llama diferencia de los cuadrados, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Mire, por acá si yo tengo aquí a la 2n menos b a la 2n. Diferencia de cuadrados. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. A a la n más b a la n, ¿no? Por, aquí está la suma, por la resta, pues. A a la n menos b a la n.
Esto de aquí es una parte de álgebra, ¿no? Muy bien. Ahí está. Esta expresión hay que utilizar para poder desarrollar ese ejercicio número 12. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos por acá. E, ¿a qué es igual? Entonces, ¿cómo quedaría seno a la cuarta menos coseno a la cuarta? Va a quedar de la siguiente manera. Seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x multiplicado por seno al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x dividido entre seno de x, ¿verdad? Más el coseno de x, ¿verdad? Por todo esto, ojo, todo esto multiplicado por ¿quién? Por la secante de x más la unidad. ¿De acuerdo? Ahora, esto de aquí ya el alumno sabe cuánto es. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es la primera identidad pitagórica. Esto de aquí es igual a ¿cuánto? A 1, pues. A 1. ¿No? Muy bien. 1 por esta expresión sigue quedando esta expresión. Pero de nuevo aquí, ¿qué observas? Tengo una diferencia ¿de qué? De cuadrados. Entonces, esa diferencia de cuadrados, ¿a qué será igual? Diferencia, mira, ojo, esto de aquí, de nuevo vamos a factorizarlo. Sería así, ¿no? Seno de x más el coseno de x multiplicado por seno de x menos el coseno de x entre el seno de x más el coseno de x. ¿Verdad? Todo esto multiplicado por la secante de x más la unidad. Seguidamente, ajá, ya se está poniendo bonito. Esto de aquí, seno más coseno, dividido como es factor, entre seno más coseno se pueden cancelar. Se cancela, ¿verdad? Ahora, ¿qué toca? A ver, aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Por la derecha, ¿verdad? Multiplicamos, observa, esto, secante de x multiplica seno de x. La secante de x multiplica coseno de x. ¿Me dejo entender? A ver, multiplicamos el seno de x por secante de x, ¿ya? Menos secante de x por coseno de x. O coseno de x por la secante de x más la unidad. ¿Cuánto es coseno por secante? Es una identidad recíproca. Coseno por secante, acá está bien. Coseno por secante. ¿Cuánto es? Esto de acá es 1. Ajá. ¿Ah? ¿Te das cuenta, no? Esto de aquí, jóvenes, esto de acá es 1. ¿Ya? 1. Pero, aquí, mira, un ratito, seno de x. Secante, en función de coseno. Secante, ¿a qué será igual? A 1, este coseno pasa dividiendo, a 1 entre coseno, pasa dividiendo, ¿no? Coseno de x, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda acá? Menos 1 más 1. Entonces, esto de aquí se va, ¿no? Se cancela, se elimina, y me quedaría Dale tangente de tangente de x. x. Muy bien, esto me queda tangente del ángulo x, ¿ya? Eso es lo que quedaría, tangente del ángulo x. Así es, ¿ya? Pregunta 13. A ver, pasamos a la pregunta 13. A ver, reducir E, que es igual a seno cubo, acá me queda seno al cubo de x, más el coseno al cubo de x, entre seno de x más el coseno de x, más, por acá abajo, ¿ya? Por acá abajo, a ver. Aquí tengo seno cubo de x menos el coseno cubo de x, entre seno menos coseno del ángulo x, ¿ya?
Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Parte algebraica. Es una parte algebraica. Miren, si tengo por acá la suma, ¿de qué? De cubos. La suma de cubos, ¿verdad? Es esta expresión. A cubo más B cubo. Esto de aquí factorizado va a ser, ¿no? A más B por A cuadrado menos A por B más B al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué pasaría si tengo diferencia de cubos? A cubo menos B cubo. Esto de aquí es igual a A menos B por A cuadrado más A por B más B al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto de aquí lo encerramos en la nube voladora, ¿ya? Muy bien. Aplicamos para esta expresión trigonométrica. E, ¿a qué es igual? Seno cubo más coseno cubo. Ajá. Mira, suma de cubos. Entonces, ¿es igual a qué? A la suma de sus bases. Entonces, ahí me quedaría seno de x más el coseno de x. ¿Por qué? El primero al cuadrado sería seno cuadrado de x menos el producto del primero con el segundo. Entonces acá sería el primero con el segundo. Seno de x por coseno de x. Más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Entre quién? Seno de x más coseno de x, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué me queda? Más, ¿no? Más, por acá, más, de la misma manera hago aquí, diferencia de cubos, acá está la diferencia de cubos, la diferencia de sus bases, ¿no? Multiplicado por, ¿no? El primero al cuadrado, más el producto del primero con el segundo, más el segundo al cuadrado. Dividido, ¿entre quién? A ver, la diferencia. Seno de x menos el coseno del ángulo x. ¿Ya está? ¿Qué voy a hacer aquí? Se cancela, ve. Arriba, abajo. Suá, suá. Aquí también. Arriba, abajo. Suá, suá. Ajá. Ahora, a continuación, estos dos representan seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Qué representa? La primera identidad pitagórica. Entonces, por acá arriba me voy. A ver, por acá tengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a la unidad, ¿verdad? Menos seno de x por coseno de x. Más, fíjate bien, me queda más, a ver, seno cuadrado más coseno cuadrado, estos dos amiguitos, ¿qué se hace? Se hace 1, ¿verdad? Porque es la primera identidad pitagórica. Más 1 más el seno de x por el coseno de x. Ajá. Ahora, negativo, positivo, se cancelan, ¿no? Suá y suá, se van. ¿Qué me queda entonces? Me estaría quedando 1 más 1, sería 2. Esa es la respuesta, ¿verdad? La respuesta, 2. La B de bueno, ¿ya? Muy bien, esa es la B de bueno. Ahí está. Muy bien. Pueden tomar nota, por favor.
Ya. A ver, jóvenes. Había 27 participantes, ¿no? Ya. Voy a ver. Vamos a continuar con la pregunta número 14. A ver, pregunta 14. Por acá. A ver, en la pregunta 14 dice la siguiente, ¿ya? Pregunta 14. Reducir E, que es igual a seno cuadrado de X menos tangente al cuadrado de X dividido entre coseno cuadrado de X menos la cotangente al cuadrado de X. ¿Ya? Muy bien. A ver, esta expresión tangente cuadrado entre cotangente al cuadrado, a ver qué me conviene. Vamos a colocarlo en función de seno y coseno, ¿ya? Tangente y cotangente en función de seno y coseno. A ver qué sucede. Veamos. E, ¿a qué es igual? ¿Ya? Por acá tenemos seno al cuadrado de X menos, en vez de colocar tangente, a ver, acá está tangente, ¿a qué es igual? Seno sobre coseno. Entonces, pero como está al cuadrado, me quedaría seno cuadrado de X dividido entre el coseno cuadrado del ángulo X. ¿Ya? Entre, por acá, bajo el coseno cuadrado del ángulo X, menos cotangente. A ver, cotangente, ¿a qué es igual? Coseno entre seno. Entonces acá me quedaría coseno cuadrado de X entre seno al cuadrado del ángulo X. ¿Ya está? A ver, ¿qué observamos? A ver, ¿qué observamos en la parte del numerador? A ver, seno cuadrado de X, seno cuadrado de X. ¿No? ¿Qué le parece si factorizo? Factorizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa factorizar? Sacar lo que se repite. Se está repitiendo seno cuadrado de X y seno cuadrado de X, ¿no? Muy bien. Por acá, factorizo seno al cuadrado de X. Entonces, si factorizo seno cuadrado de X, ¿qué me estaría quedando dentro de este paréntesis? Me estaría quedando, ¿no? Si está factorizado seno cuadrado de X, me quedaría aquí 1, ¿no? 1 menos este seno cuadrado de X está factorizado. Entonces me estaría quedando 1 entre coseno cuadrado. 1 entre el coseno al cuadrado del ángulo X. ¿Ya? Dividir. Sale tangente sexta de X, profe. A Tangente sexta de X. Sí, eso es lo que sale. Tangente sexta de X. Muy bien. A ver, ¿quién es? ¿Parvina o quién es? Parvina. Parvina Pachas. Ya. Muy bien, Parvina. Por acá de la misma manera, ¿no? Factorizamos coseno cuadrado de X. Factorizamos coseno cuadrado del ángulo X, ¿ya? Multiplicado. ¿Qué me estaría quedando por acá? A ver. 1 menos 1 entre seno cuadrado del ángulo X. Ya está. Ahora mire, seno cuadrado entre coseno cuadrado. ¿Cuánto es seno entre coseno? Seno entre coseno es tangente. Pero como está al cuadrado, sería tangente al cuadrado, ¿ya? A ver, entonces, E es igual. Estos amiguitos, seno entre coseno, se transforma en tangente al cuadrado del ángulo X. ¿Está bien? Muy bien. Seguidamente, a ver, este coseno cuadrado de X pasa multiplicando 1, ¿no? Ajá. Entonces me estaría quedando, mira, así. Coseno al cuadrado de X menos 1 entre el coseno cuadrado de X. Dividido entre lo mismo, ¿no? Acá, mira, este seno cuadrado pasa multiplicando, me quedaría acá. Seno
cuadrado de x menos 1 entre el seno cuadrado del ángulo de x. ¿Ya está? Seguidamente, a ver, ¿qué voy a hacer acá? Coseno cuadrado de x menos 1. Usted era profesor, pero acá tengo, por acá yo puedo hacer, a ver, de que este 1 pasa restando. Miren, a ver, si me dejo entender, miren. Si yo sé de que seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, la primera identidad pitagórica es 1, ¿verdad? Pero yo estoy deseando coseno cuadrado de x menos 1. Este 1 me conviene pasarlo al primer miembro. Entonces, ¿qué me queda? Coseno cuadrado de x menos 1. Y este seno cuadrado está sumando, pasa restando. Menos seno cuadrado de x. Entonces, coseno cuadrado de x menos 1, aquí es igual. Negativo a seno cuadrado de x. De la misma manera, seno cuadrado de x menos 1, ¿qué va a quedar? Negativo coseno cuadrado de x. ¿Ya? Con esa idea continuamos este problema. ¿Ya? Por acá, a ver, por acá. A ver, ¿a qué es igual? Continuamos por acá. Tangente al cuadrado. A ver, coseno cuadrado de x menos 1, te expliqué. ¿Cuánto era? ¿No? Menos seno cuadrado de x. Entre coseno cuadrado, ¿verdad? Entre coseno cuadrado de x. Dividido, ¿verdad? Dividido por acá. ¿Cuánto es seno cuadrado de x menos 1? Sería menos el coseno cuadrado de x dividido ¿entre quién? Entre seno al cuadrado del ángulo x. Ahora fíjate bien. ¿A qué es igual? A la tangente al cuadrado de x. ¿Cuánto es seno sobre coseno? Es tangente, ¿no? Ojo, el negativo, ya para no estar escribiendo menos, para no estar escribiendo negativo con este negativo, se pueden cancelar, ¿ya? Entonces acá, seno sobre coseno, ¿a qué es igual? A la tangente, pero como está al cuadrado, sería tangente al cuadrado de x. Entre coseno sobre seno, ¿qué es igual? Cotangente al cuadrado de x. Tangente al cuadrado por la tangente al cuadrado, ¿cuánto quedaría? Tangente a la cuarta de x. Este cotangente que está en el denominador pasa arriba, ¿no? Pero pasa como tangente, ¿ya? Tangente al cuadrado del ángulo x. Muy bien. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Tangente a la cuarta por tangente al cuadrado, me estaría quedando tangente a la sexta del ángulo x. ¿Ya? Así de simple. Muy bien. Es un poquito laborioso, pero no es difícil. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿ya? La pregunta 15. A ver, en la pregunta 15 dice, sí, esa es una identidad trigonométrica condicional, que te dan una condición, ¿ya? Si se cumple, que la tangente de x más la cotangente de x es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Calcular, me piden calcular que es igual a la tangente al cuadrado de x más la cotangente al cuadrado del ángulo x. ¿Ya está? Muy bien. A ver, pregunta simple, ¿por qué? Porque me da la condición tangente más cotangente es igual a 2 raíz de 2. ¿Pero qué me están pidiendo? Me están pidiendo tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x. Entonces, de la condición hay que elevarlo al cuadrado para obtener esta forma. ¿Ya? A ver, de la condición o del dato, a ver, por dato, por condición, tenemos que la tangente de x más cotangente de x es igual a 2 veces la raíz de 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Lo elevo al cuadrado, primer miembro, como también al segundo miembro. ¿Ya? Muy bien. A ver, binomio al cuadrado. El primero al cuadrado. ¿Verdad? Por ya lo saben ustedes. Más este 2 multiplica, ¿no? A ambos. 2 veces
tangente de X por la cotangente de X más la cotangente al cuadrado de X. Igual, el exponente, ¿qué hace el exponente? Afecta a ambos, afecta a los dos. 2 al cuadrado 4, multiplicado por 2, ¿verdad? Porque se cancela. 4 por 2 sería 8. Muy bien. A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo E, ¿verdad? Que es igual a la tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado. Esto de aquí me están pidiendo, ¿verdad? Tangente al Dale 6, cuadrado profe. más cotangente al cuadrado. Muy bien, muy bien, muy bien. Tangente al cuadrado de X más cotangente al cuadrado del ángulo X. Pero tangente por cotangente es la identidad recíproca. Tangente por cotangente es 1. Entonces, esto de aquí, este tangente por cotangente, este de aquí es 1. Multiplicado por 2, me sale 2, igual a 8. Ya lo dijo su compañero, tangente al cuadrado de X más cotangente al cuadrado de X es igual a 6. Muy bien, esa es la respuesta porque eso es lo que me estaban pidiendo. Calcular tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado. Ese es 6, ¿verdad? Muy bien. Sería la B de bueno, ¿no? La B de bueno. De la misma manera, ¿no? La pregunta 16. ¿Ya? A ver. Ya. Bueno. Ya. A ver. Vamos a ver, jóvenes. Ya. Vamos a ver la última pregunta, ¿ya? La pregunta 16. A ver, la pregunta 16 es de forma similar. Dice, si se cumple que seno de X menos el coseno de X es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, ¿no? Calcular, me piden calcular E que es igual a seno de X por el coseno del ángulo X. ¿Está? ¿Ya? Entonces, de la condición del dato, ¿no? De la condición del dato, tenemos, ¿no? Seno de X menos el coseno de X es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Para obtener esta expresión seno por coseno, ¿no? Hay que elevarlo al cuadrado. Porque si lo elevo al cuadrado, ahí voy a tener, ¿no? 2 veces el término central, ¿no? El binomio, ¿no? 2 veces seno por coseno. Miren, aquí. Lo elevo al cuadrado, miren. Al cuadrado, al cuadrado. Este de aquí es una propiedad algebraica, ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría acá? A ver, el primero al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Igual a, este 2 afecta a ambos, ¿no? Sería 2 entre 4. Miren, y aquí eso es lo que yo deseo, mira, seno de X por coseno de X. Eso es lo que estoy deseando, seno por coseno. ¿Sí o no? Pero también el alumno sabe que al adjuntar este amiguito seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X, eso de ahí, ¿cuánto es? Es 1. ¿Verdad? La primera identidad pitagórica. Entonces me estaría quedando 1 menos 2 veces seno de X por coseno de X igual
sáquenle la mitad. Mitad, mitad. Sería 1/2. ¿Está bien? Entonces, este 1/2 va a pasar restando, ¿sí o no? Y este menos 2 seno de x va a pasar sumando. Es que yo estoy deseando seno de x por coseno de x, pero positivo. Y acá está con signo negativo. Entonces va a ser 1 más, pasa con menos, menos 1/2 igual a 2 veces seno de x por coseno de x. 1 menos 1/2, obvio, 1/2, ¿no? Entonces acá es 1/2. 1/2 es igual a 2 veces seno de x por el coseno de x. Ahora, este 2 pasa multiplicando aquí al denominador, ¿no? Sería un cuarto. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? A ver, a un cuarto, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Por acá. Seno de x por coseno de x. Ojo, seno de x por coseno de x. Este 2 pasa acá, ¿no? Sería igual a un cuarto. Este sería, jóvenes, la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, así es. Ya, jóvenes.